Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de cristianismo y otras cosas. Mi nombre es Juan Carlos Orellana y aquí me encuentro junto a Bastián Urbina. ¿Cómo estás, Bastián? ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano. ¿Todo bien? Todo bien, gracias al Señor. ¿Cómo está el ánimo con este Nervioso. primer podcast? ¿Programa? ¿Podríamos llamarlo programa o podcast? Podcast yo creo que esto, Podcast, ¿no? sí. Sí. O sea, la ignorancia nuestra en esto no es evidente. Así que llamémoslo podcast nomás. Esperamos poder vernos relajados, no tan nerviosos. Esto no es una instancia eclesiástica de discurso de predicación y cosas por el estilo, Claro, sino que no es un sermón. no es un sermón, sino que esto Conversatorio. un conversatorio donde estamos Sí. más relajados y cosas por el estilo. Creo que debemos presentarnos porque hay hermanos y personas que nos están viendo que nos conocen, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor no, que les llegó el podcast, el enlace, porque alguien se lo envió, no tienen ni idea quiénes somos y sería bueno que nos presentáramos, así que me parece, preséntate tú, por más. ¿Parto yo? ¿A qué te dedicas? Voy a tener el honor de El honor. presentarme. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Bastián Urbina. Vivo acá en Quilicura. Por cierto, estamos aquí en la localidad de Quilicura, en la comuna de Quilicura. Quilicuria. Quilicumbia, Quilicumbia, y también. para otros. para algunos que ricura. Quilicura, sí. Llevo poco tiempo acá. Porque- Últimamente nos hemos hecho famosos por porque- los asaltos. Ah, sí. No, pero también hay cosas buenas en Quilicura, el metro, Sí, por me ejemplo. encanta de Quilicura, me gusta El Quilicura. metro, antes no llegaba el metro acá a Quilicura, No, ahora llegó tenemos dos poquito. estaciones. Sí, sí. Hoy día tenemos prácticamente, claro, tenemos dos estaciones que son tres. Ferrocarril, Lo Cruzat y Tres. la Plaza Quilicura. Claro. No, nos ha ayudado bastante eso, pero a mí me gusta Quilicura. No me Sí, gusta Quilicura, ¿verdad? a mí igual, yo pensaba que no me iba a gustar. Me Siempre gusta. tuve la información de que Quilicura tenía harto tacos y harto tráfico, Eso sí que... harto tránsito por las mañanas. Somos los reyes del taco. Sí, Sí, una vez vi un meme que decía los de Quilicura hemos desarrollado un instinto, un sentido especial, dice. Tú te quedas dormido en la micro y sabes que son 1 hora, 2 horas en micro y pero despiertas justo en el paradero Claro, final. Así ya que, ahí. claro, eso lo desarrollas como quilicurano. Como Quilicura. Sí, una cuestión. ¿Ahí? Ya. Por cierto, hablando del tránsito, del tráfico, yo en la mañana estoy saliendo bien temprano porque trabajo por aquí cerca. Por cierto, ya presentándome un Claro. poco, trabajo acá cerca, 20 minutos de mi casa, me voy en auto. Qué bendición esa, trabajar Sí, cerca de la casa. igual me levanto temprano, así para no pillarme el taco. Claro. Trabajo en San Ignacio con Panamericana, una empresa llamada Alo Rental, plataformas de altura. Eso es publicidad. Publicidad, pero espero que este podcast no le llegue a mi jefe. Buena persona. O por lo menos me caiga ahí una remuneración extra. Claro. No, pero trabajo ahí para que los hermanos me conozcan, las personas que Bien. que nos van a oír, ellos sepan qué es lo que hago, porque al final, de repente, entre en medio de la iglesia, donde uno se reúne, uno va conociendo hermanos, hermanas que van llegando y uno no sabe a qué se dedican, ¿no? Sí. No se da el tiempo a preguntarse conocerlos. a qué se dedican, qué hacen, en qué trabajan. Sí, es verdad eso, ¿eh? Sí, así que paso el dato, ¿no es cierto? Bien. Yo trabajo ahí en esa empresa de plataformas de altura, tengo a cargo un taller de pintura, digamos, de plataformas, de maquinaria. Para que se hagan una idea, es como pintura automotriz, ¿ya? Claro. Llevo tiempo ahí ya, gracias al Señor. ¿Qué otra cosa? Oye, ¿cuánto lleváis ahí? Tengo 2 periodos. Pero Tengo dos el periodos. total, porque al final es un No, total. llevo tiempo. Sí, ¿Cuánto? sí, ¿Más de 10 años? No tanto. Estaré llevando unos 8 años. Es harto tiempo. Sí, harto. Sí, porque hoy día tú observáis la juventud y muchos duran 2, 3 años en los trabajos y se van. Se Claro. aburren. Po. Entonces, 8 años es harto. ¿No? Sí, llevo tiempo ahí. Partí desde lo más bajo. Desde lo más bajo. Gracias al Señor se me fue dando oportunidades de crecimiento. La empresa igual, en ese sentido, estoy haciéndole full publicidad.
en ese Claro. sentido me ha ayudado. Después manda ahí el enlace donde se postulan. Claro. Y he tenido la oportunidad de ir creciendo. El Señor también me ha bendecido con un buen trabajo donde he tenido la oportunidad de comprarme una casa. Mira. Y esta casa, que es ¿Dónde estamos grabando? donde estamos grabando ahora, aquí en Quilicura, donde también vivo con mi amada esposa Natalia, Claro. casado, 2 años ya de casado, felizmente casado. Claro. Sí, así Bien. que Felizmente casado. sí, sirviendo los dos Sí. acá en Una Quilicura. bendición. Sí, una bendición. En un mundo donde hoy día el matrimonio no es una bendición, es un lastre. Exacto. Pero para nosotros es una bendición. Bien, hermano. Sí, y sobre todo, bueno, el mensaje ahí para los jóvenes que hoy en día es difícil poder encontrar a jóvenes de la edad de adolescente, ya un poco joven mayor, adulto, Claro. de 23 a 30 años que se quieran casar y formar una familia y servir, porque en el fondo casarse para el cristiano no es tan solo casarse y cumplir el ritual, ¿no es cierto?, Claro. de ir a la boda, etcétera, sino que para servir al Señor es muy difícil hoy día poder encontrar hermanos que amen al Señor. Así que un ánimo también para los jóvenes que nos escuchen, que tengan la inquietud de servir al Señor juntos con la esposa. Eso es bonito. Sí, pues. Sí, Bueno, buena ustedes, los que llevan más tiempo, nos pueden Sobre todo dar cuando una hoy charla de día esto. se está dando la noticia o se está influenciando la idea, el pensamiento en el mundo de que el matrimonio es cosa antigua, de personas retrógradas, de canutos o de personas que se quedaron en el pasado. Cuando el matrimonio es una bendición, hermano, nos hace crecer como seres humanos. Y además que es cristiano, es una invención de Dios, el matrimonio lo inventó Dios. Claro. Dios es el que inventó el matrimonio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y nos dio el bien con dándonos esposas, ¿cierto? Y porque sabe también que necesitamos esa ayuda idónea para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Pero bien, me gusta eso que estás diciendo, Basti, sobre todo en esta generación que ha recibido el discurso de que para qué casarse, mejor viajar, mejor en vez de tener hijos, tener un animalito, vestirlo como hijo. Sí, se ve mucho. Sí. Me tocó una vez estando en el parque forestal y tomé asiento ahí en el parque, por cierto, hace tiempo que no voy para allá, y me encontré con una persona joven, no creo que debe haber tenido más de 35 años, con un coche. Ya. Y me llamó la atención porque iba me imagino que era la nana. Iban 2 personas, 2 mujeres en un coche, y adentro del coche iba un perro. Y tú podrías decir, bueno, el perro va en sus 4 patas. No, sino que iba acostado de espalda, igual que un bebé. Mira. Entonces, claro, uno de repente no lo ve eso por acá, por Quilicura, todavía no se ve eso. Claro. Pero se está marcando eso, sobre todo en esta sociedad que nos Sí, está la televisión ofreciendo. contribuye mucho a eso también. Claro, que nos está ofreciendo, le ofrece también al hombre quedarse solo, también a la mujer, viajar, como bien decías tú, sacar su profesión, comprarse un Claro. departamento. Aunque también eso no es malo, No es malo, por cierto. pero ha desvirtuado lo que es el matrimonio en sí, lo que Dios propone Claro. para el hombre. Prácticamente se ha exacerbado el egocentrismo, ¿no? El primero yo, segundo yo, tercero yo, y pensando que dentro del matrimonio y de la realidad de la familia, como no se pueden realizar esos viajes, y sí, a lo mejor con menos frecuencia porque tenemos más gasto y cosas por el Claro. estilo, pero tampoco podemos decir, y tenemos la obligación de decir que yo soy feliz, hermano, yo soy felizmente casado, me encanta tener familia, me encanta tener hijos, no es algo, no ha venido a ser un suplicio, esas cosas que de repente uno escucha, como que si fuera soltero sería mejor, no es así, claro, uno tiene sus dramas, sus problemas, Claro. pero para nada algo que digamos, bueno, yo siempre le digo a mi esposa, le digo, si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena esa frase. Bueno, Sí. se la robé al profeta F de Vita. Oye, esperemos que nuestro escucha, las personas que nos ven, no se escandalicen por esas
por esa broma. No, estamos siendo Sí, son normales, bromas, sí, no es esto algo. es un conversatorio y estamos presentándonos, así somos nosotros. ¿Qué más te puedo contar? No sé, ¿actualmente tienen hijos? No, aún no. Mi esposa Natalia está terminando de estudiar, eh, profesora de inglés. Le quedan 2 años, partió ahora en marzo. Y pretendemos ir en orden Bien, para que ella pueda ejercer después su labor, ¿no es cierto? Como claro. profesora, tenga su título, que eso también le puede abrir un campo en la iglesia, Sí, por donde puede supuesto. servir a los hermanos, a los chicos. Ella tiene una gran carga con los niños. De hecho, aprovecho de hacer publicidad ahí para WIN el 14 de abril, Por cierto, eso es y verdad. que se está haciendo ahí tres talleres, en este caso para los niños, jóvenes y adultos, y mi esposa, gracias al Señor, está con otras hermanas sirviendo ahí, un equipo de hermanas que se ha dedicado a la enseñanza, a la formación bíblica de los niños. Así que mi esposa, aparte de estudiar inglés y manejar el idioma, la pedagogía también le va a abrir harto campo para poder quizás Sí, más adelante, ¿por qué no pensar un poco más en grande? No tan solo en esas instancias que son especiales donde nos reunimos, sino que en la comunidad aquí en Quilicura, claro. que también es una herramienta para la propagación del Evangelio, sobre todo para los niños que ya están siendo adoctrinados. Los adultos ya no quieren escuchar el Evangelio, así que hay que empezar ahí por los más chicos. Así que Me gustó eso que dijiste, todavía no Bastián, tenemos hijos. porque que el foco sea del estudiar, no solamente el ganar lucas, no solamente el realizarse, el tener un mejor pasar, sino el poder utilizar aquello en lo cual trabajamos y estudiamos para llegar a personas. Por ejemplo, qué lindo eso de que ella pueda llegar a niños, porque no todos los niños, aunque vivan con sus padres, no todos los niños tienen padres, no todos los niños Claro, tienen personas que estén velando por sus almas, porque la evangelización parte desde allí también, de poder llevar a la persona más pequeña a un encuentro con Cristo. Entonces, qué bonito eso que dice, o sea, que poder utilizar eso para alcanzar personas, para encaminarlas a la piedad, al pensamiento de que hay Dios, porque hoy en día el paradigma del mundo, la cultura mundial se está secularizando, entonces el cristianismo ha venido a ser una religión más entre muchas para claro, muchas personas, entonces y ha perdido su énfasis, su peso. claro. Entonces yo me he encontrado con personas diciéndome, no, si una religión más entre muchas, un Dios más entre muchos, y no, el cristianismo no es así. El cristianismo tiene bases firmes, las cuales nosotros debemos conocer y presentar, y qué bueno que a través de las profesiones que hermanos y hermanas van teniendo puedan ir alcanzando también a las personas, ofreciendo no solamente, por ejemplo, el que estudia medicina, no solamente ofreciendo un tratamiento médico, sino, porque no, una palabra de aliento en el momento. Claro. Sembrar, poner la semillita ahí, porque la gente va a mirar al doctor y va a decir, oh, él es doctor y cree en el Señor, es cristiano. Claro. Y porque también se ha sembrado ese discurso de que ser cristiano es ser burro, es ser tonto e ignorante. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, qué bueno eso que cuenta, Bastián. Creo que es relevante, sobre todo para las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, sí, sobre todo en este tiempo de que el cristianismo ha sido tan atacado, como bien decías tú, con distintas ideologías, y Sí, que, por cierto, hablando ya de la medicina, la ciencia también se ha creído que es enemiga de la fe, y que no es así. claro. Entonces, incluso la pedagogía se ha desvirtuado totalmente en nuestro país. Quieren sacar la historia. La otra vez Natalia me estaba diciendo de que ya no hay profesores de historia, los que quieren estudiar historia de alguna manera las aulas de clase no le va a ir bien. Mm, Y aquellos que se atreven o que se quieran atrever a estudiar la pedagogía en este caso, yo creo que un buen foco central en ese sentido es para poder propagar el evangelio. O sea, al final lo que provoca tener una profesión es abrirte puertas, porque uno que, por ejemplo, yo no tengo una profesión, una ingeniería o una pedagogía, y es mucho más difícil mm, poder estar
en medio de personas que te quieran oír. Claro, Aunque yo trabajo con personas y gracias al Señor yo en medio de mi trabajo he podido hacer una labor con algunos. claro. Pero en cuanto a la pedagogía, a la medicina, a la ciencia, es mucho más amplio. Tú puedes llegar a personas digamos, Te escuchan de otra de manera. otra manera, tú tienes un peso un poco más importante. No que vayas a ser una persona especial, pero sí tienes otra cobertura. Sí, Y se pues, necesitan sí, así es. hermanos y hermanas así, de que se dediquen y que ocupen su profesión, por ejemplo, los abogados. Mm. Yo sé que en medio de la cristiandad y el cuerpo de Cristo hay abogados que podrían ocupar su profesión para no tan solo defender la fe y hacer apologética de la fe, sino que contribuir, por ejemplo, no sé, en palabras mayores como la Constitución. Claro, por cierto, eso es verdad. Y enseñar al pueblo cristiano temas contingentes como asuntos políticos que considerar de un cambio constitucional, que fue un tema que nos ha tomado harto discusión y conversación aquí en Chile. Y claro, poder capacitar y hacer que nosotros los cristianos tengamos un mayor entendimiento en ese tipo de cosas que a veces no las consideramos. No las consideramos. Mira. Sí, y bueno, y tú, cuéntame un poco más, o cuéntanos, ¿no es cierto? ¿A qué te dedicas tú? Para los hermanos que a lo mejor no te conocen. Yo me dedico trabajo en una empresa que se dedica a finanzas, cobranzas, ¿cierto? Prejudicial, judicial. Eh, Trabajo ahí como jefe de sistemas. Llevo más de 10 años. Este año, el 13 de mayo, cumplo 11 años en esa empresa. Me dedico al rubro de la informática, redes, tecnología y cosas por el estilo. Y bueno, me gusta lo que hago, de harto pensar. También hay alta problemática, de repente. Hay que ofrecer altas soluciones, mantener la continuidad operativa, trabajar a veces los fines de semana, porque ocurren eventos que demandan tu Los presencia. incendios. Los incendios. Incendio que hay que apagar de repente. Oye, se cayó un servidor y hay que estar allí levantando servicios para que la gente pueda trabajar. Y a veces la gente que trabaja en la empresa no sabe que ocurren esos incendios. Entonces, ¿por qué? Porque uno el día domingo, el día sábado de la noche está solucionando Claro. eso, apagando el incendio como tú lo llamas y para que ellos puedan trabajar tranquilos el día lunes. Y sistema, informática, eso es lo que hacen. Claro. Eso es lo que hace prácticamente. Estoy casado con mi agradable esposa, mi Natalie. Tengo 3 hijos, Matías, Cristóbal, Violetita. Son 3 muchachos, bueno, tú los conoces. Cristóbal es un personaje, el del medio, incluso de nuestro productor o director. Nuestro product manager está ahí detrás de cámara. Detrás de cámara, ayudándonos a que esto se haga. Sí, y se cumpla, ¿no? No, y está interesado en esto, todo por amor. Hoy día ya me estaba preguntando las tarifas. Ya me están ponando. No, y aparte de eso, nos dedicamos al servicio aquí en Quilicura. Yo también vivo en Quilicura. Aquí en la comuna de Quilicura, me gusta Quilicura, como les decía, tenemos de todo. Me refiero a mall, cine, áreas verdes, metro, supermercado, sí. Aquí San Ignacio, hay harta Copec aquí, che. Sí, también. Bueno, eso no en todos lados, en realidad. Sí. Estamos bien aislados, porque, o sea, del resto, y eso también ha sido dañino en parte, porque últimamente los tipos que delinquen no tienen otro lugar donde huir que Quilicura. Entonces, claro, porque ahí entrar a Quilicura es difícil. Sí. Entonces, eso un poco nos ha perjudicado este tiempo. Incluso esta semana recién pasada, un señor con el cual trabajo me comentaba que a un contador
que venía camino pasando por el cruce aquí de Vespucio con Quilicura. ¿Ya? Me imagino yo que era un taco, porque no lo logro entender bien cómo fue, pero me imagino que fue en estos tacos donde Creo que fue un día jueves, ¿no? Miércoles o jueves. puede haber sido un día Sí, miércoles. sí. Creo que le robaron, Por- no sé si le robaron el auto o le sacaron del auto. Por Mata, creo que fue Mata Sí. llegando a Vespucio. Y le robaron el computador, todo, así Sí. que imagínate, el caballero era el trabajo el computador del trabajo, recuperar la información, un tema. Entonces, por ese tipo de cosas nos estamos haciendo conocidos. Entonces, a mí la semana anterior me dijeron, ¿dónde viví? En Quilicura. Ah, listo, y ahí me salieron con esa anécdota. Con esa fama, la Con fama la de fama, Quilicura. pues. Entonces, de ser Querricura, lo estamos convirtiendo en Quilicuma. Quilicura. Y fome eso. pues. Y... No, pero Quilicura siempre ha tenido mala fama. Sí, Siempre ha tenido mala fama. Lo que pasa es que uno intenta tirarla para arriba. Sí. Venga a sacar su permiso de circulación. Pero me Oye, gusta. ¿y algún pololito por ahí, aparte de tu trabajo Sí. formal? De repente yo he visto ahí por Facebook alguna historia haciendo publicidad. Claro, publico mi... ¿Hay precios especiales para cristianos Sí, se ríen. impíos y... Le digo, la semana pasada le hice 2 trabajos a hermanos. Por cierto, no es mi horario de trabajo. Jefe, no es mi horario de trabajo, fue después de. Yo salgo a las Claro. 6, después de. Y llegando a casa, arreglé 2 computadores, les cambié disco duro. Lo que pasa es que eso es un tema importante porque las personas piensan que el computador se puso lento y hay que formatearlo solamente. Y no es así. Todos pensamos lo mismo. Todos, Sí, claro, y formateamos el computador y y va a piensan que eso va a quedar... solucionar todo. Va a quedar nave, como Nada, dicen. claro, no. Hoy día salió una tecnología nueva, bueno, ya lleva años ya, pero son los discos duros de estado sólido. Tú comprobaste el cambio. Sí. Los discos antiguos, ¿cierto? Hacen que el computador sea mucho más lento. Tú haces un cambio de disco duro al computador por uno de estado sólido, lo formateas y el computador te queda impresionantemente Sí, más rápido. cambia. Entonces, durante la semana hice 2 trabajos a 2 familias distintas que eran cristianos y le puse ahí digamos, en el detalle de lo que les iba a cobrar, ¿Ya? les hice un descuento, el descuento cristiano. Ah, perfecto, ahí en la orden de compra. El Claro. descuento. Precios, servicio cristiano con precios mundanos o precios cristianos. Entonces, sí, para los hermanos siempre hay atención. Así que los hermanos que tengan problemas con sus computadores o necesiten alguna asesoría tecnológica, Manden un mensaje ahí por interno, por dejen interno. un Escríbanos. comentario. O por cierto, suscríbanse. Suscríbanse sí, al canal. Y ahí. ¿Y qué más te puedo contar? Llevo- Algo importante para ya enfocarnos un poquito en otra cosa. ¿En qué crees? ¿En qué creemos? ¿Qué te parece si comentamos en qué creemos? Ya un poco hablamos de lo que hacemos, de lo Bien. a qué nos dedicamos, pero ¿en qué creemos? ¿Quiénes somos? Claro. ¿De dónde venimos? Claro. Oye, respecto a eso, también recomendar el sitio web que tenemos, que es equipamientocristiano.cl, que debe estar allí En pantalla. En pantalla, En ¿no? pantalla, ahí va haciendo publicidad ahí en la En la descripción. en la descripción. No está en pantalla, pero En la descripción. En la descripción lo vamos a poner. Perdonen, somos novatos en esto. Ya vamos a ir mejorando. Y bueno, ahí tenemos quiénes somos. No somos una institución religiosa, somos un grupo de hermanos que cree que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente, que Dios nos dio a su Hijo y gracias al Hijo que ha venido nosotros tenemos, los que hemos creído, vida eterna, salvación, y esperamos a que Él vuelva nuevamente por causa de que resucitó de los muertos, vuelva por segunda vez en gloria y majestad. No somos una institución religiosa, no nos reunimos en algún lugar, un templo, no procuramos reunirnos en alguna casa con hermanos que invocan el nombre del Señor. ¿Qué más podemos decir de esto? Creo que esa es una pregunta crucial
para el cristiano, ¿en qué crees? ¿No es cierto? Sí, pues, sí. Es una pregunta fundamental también que todo cristiano debiese saber responderla y que es el Claro. fundamento, digamos, de nuestra creencia. Y ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Exacto, ¿no es para saber cierto? si somos o no hermanos. Sí, porque hay distintas opiniones. Si nosotros ya nos vamos al tema más académico, hay distintas, digamos, perspectivas de la cristología. Claro. Claro, porque algunos piensan que Cristo o Jesús fue un maestro de moral, el simple hijo del carpintero, ¿no es cierto? Incluso otros se atrevían a decir que era hijo de fornicación. Sí, pues. ¿Sí? Por Así cierto. que hay hartas perspectivas En en el cuanto Talmud judío todavía aparece al eso. Señor, claro. Y el cristiano, nosotros por lo menos, hemos entendido, gracias al Señor, por su palabra, por su espíritu, por la Biblia, ¿no es cierto?, que es el texto inspirado por Dios, que este Jesucristo no es una simple persona, ¿no es cierto?, que ha venido a impactar nuestras vidas y que también ha impactado la historia de la humanidad, por cierto, siendo Dios, haciéndose carne, ¿no es cierto?, como dice ahí Juan, aquel que se hizo manifiesto, que lo vieron, lo palparon, ¿no es cierto?, Claro. que lo tocaron, el verbo, que es Cristo, el Mesías, el Así es. libertador. Y que es una pregunta bastante interesante que todo cristiano debiese, como bien decía, Sí. responder Y por para lo que- saber un poco quién ¿quién es nuestro hermano? es Porque nuestro hermano, en qué creemos, ¿no es cierto? yo siempre les cuento a los hermanos algo que en los discursos que me ha tocado dar, ¿no? En los sermones, predicaciones, exposiciones, que tuve una experiencia una vez con un hermano, después me invitaron a compartir la palabra a una congregación en Melipilla, y después de exponer la palabra se me acercó un hermano y me hizo 10 preguntas, y las preguntas eran de qué seminario vengo, quién es mi pastor, cuál es mi denominación, todas preguntas relacionadas a eso, a ese tipo. Entonces, Claro, en un momento lo quedé mirando, le dije, me llama la atención que en ningún momento me ha preguntado qué creo yo respecto al Hijo del Hombre, qué creo yo respecto al Señor Jesús, porque tú vas a saber si yo soy tu hermano por la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Porque hay un parecer mundano, como tú bien decías, el Cristo bíblico no es el mismo Cristo de los masones, el Cristo bíblico no es el mismo Cristo de los musulmanes, no es el mismo Cristo de los judíos ortodoxos. El Jesús bíblico para nosotros los cristianos es el Mesías que estaban esperando y que habían señalado los profetas conforme a las Escrituras, que vino bajo el gobierno, cierto, que fue juzgado bajo el gobierno de Poncio Pilato, como nos dice Pablo, que murió por nuestros pecados y que resucitó el tercer día, siendo ese el testimonio de que él era verdaderamente quien decía ser, y por Claro. lo cual lo crucificaron, es decir, el Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Y como decían los judíos, porque ese fue un testimonio que para los judíos fue motivo de matarlo, y era tú siendo hombre te haces igual a Dios. Sí. Entonces nosotros creemos que la resurrección de los muertos no solamente es la resurrección no solamente es la razón por la cual decimos Él no tiene pecado, sino que la resurrección de los muertos es el testimonio público de Dios de que Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, es Dios el Hijo. Entonces creo que basado en eso podemos decir este tipo es mi hermano o este tipo no es mi hermano, Claro. porque si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos creyendo implícitamente que Jesucristo es Dios. Así lo entendieron los judíos, porque eso es. Exacto. Incluso hay una severidad ahí de Juan en cuanto a Jesucristo, porque él dice en una de sus cartas que aquel que viene o se acerca a ti y dice que Jesucristo no ha venido en carne, no te juntes con él, dice, o deséchalo. Entonces es algo fundamental, importante poder también entender quién es Jesucristo. Sí, la verdad histórica de su existencia, digamos, refiriéndonos a su humanidad concreta, de carne, hueso y sangre. Porque esto es cierto, esto es verdad.
y bueno, en algún podcast podríamos referirnos un poquito más a esto, de su humanidad concreta y de la relevancia que hay en esto en cuanto a la historicidad y de Cristo, ¿no? Y cómo estas cosas nos empiezan a mostrar a nosotros que la fe del cristiano no es una fe ciega, no es que yo creo en algo por lo que siento, porque me hace sentir bien. No, sino porque es verdad. Me gusta mucho la cita que hace este escritor, se llama de Cristianismo Caso Congelado, que aparece en la película Dios no está muerto, creo que es la 2, que está en el estrado. Y él escribió un libro que se llama Cristianismo Caso Congelado. A ver si en otro momento lo traigo para que los hermanos lo puedan ver y para recomendarlo también. Para recomendarlo también. Él, siendo un detective de homicidios, de casos no resueltos, utiliza todas las técnicas que se aplican dentro de la criminología, no sé si se llamará así, pero para darle un nombre, y él para determinar si los evangelios eran confiables. Y él llega a la conclusión de que sí, de que simplemente son verdad. Los testimonios son verdad, por todas las evidencias que hay, por todos los detalles que hay dentro del testimonio, la evidencia histórica, la arqueología, ¿cierto? La evidencia extrabíblica, en cuanto a enemigos del propio Señor Jesús, claro. Y también de simplemente secular, ¿no? Personas que no estaban ni a favor ni en contra, historiadores que hicieron comentarios y que está escrito allí. Claro. Entonces, todas esas cosas son argumentos que al final te dicen, oye, esto es verdad. Esto es verdad, yo no he creído en un cuento de hadas, esto se diferencia de la mitología, esto no es leyenda, no es legendario, esto es historia, es histórico, es confiablemente histórico. Entonces, eso es algo que nosotros como cristianos debemos presentar a la gente. O sea, yo no quiero que mi hijo se convierta al cristianismo por el simple hecho de que va a ser feliz. No, porque tú te acuerdas lo que dice Ray Comfort de esto. Claro. No se trata de eso, el cristianismo es probado. Incluso el propio Pablo nos dice en Filipenses que a nosotros no solamente se nos ha concedido creer en él, sino también sufrir por él. El cristianismo es de sufrimiento, pero el sufrimiento es parte de la vida. ¿Quién no sufrió, Bastián? No, todos hemos sufrido. De alguna manera el ser humano sufre por las emociones, por las distintas situaciones que se va encontrando en la vida, el crecimiento, la adolescencia, la adultez, todo tiene parte de la vida, claro, es parte de la vida. La distinción de nosotros los cristianos es que el sufrimiento no se pasa sola, sino que se pasa con el Señor. Pues incluso Pablo ahí en 2 de los Corintios, él dice, él en una oportunidad ha sido desamparado, pero no solo, ha estado atribulado, pero no está solo. Y es bonita la cita que hace C.S. Lewis en el libro El problema del dolor. Dice, finalmente el sufrimiento, una paráfrasis, no me acuerdo textualmente, pero recuerdo la idea. Dice, el sufrimiento es utilizado por Dios como un megáfono, donde Dios le grita a un mundo sordo. Entonces, claro, imagínate, Dios no hubiera dejado ni permitido el sufrimiento después de la caída de Adán. O sea, el hombre hubiera sido un indolente. Claro. El sufrimiento lleva al hombre a pensar y a temer. Hay un Dios o hay algo más allá, y hacerse esas preguntas relevantes de la existencia humana. Claro, y también es una oportunidad para entender quién es Dios, porque imagínate que en el curso de teología yo aprendí algo que me ha dejado muy marcado y que antes, bueno, no lo sabía, y que es con respecto incluso al sufrimiento y a las pruebas, que nosotros los seres humanos, el cristiano, cuando pasa distintas pruebas, sufrimiento, hay una particularidad y una característica de Dios que nos acompaña a nosotros, que es que Él es el todo suficiente y el todopoderoso. Amén, así es. Y que cuando nosotros estamos en distintas situaciones, pruebas que tenemos que pasar, ya sean de forma personal, emocional, cosas más terribles como la pérdida de un hijo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no es cierto? Cosas que nos pueden afectar a nosotros, a cada uno le afectan distintas de manera las cosas. Cómo Dios en ese instante, o cómo nosotros podemos clamar al Señor para que Él nos pueda ayudar y acompañar en el sufrimiento. Porque en el fondo
Dios también es personal, donde nosotros este Cristo que hemos proclamado y hemos creído, no tan solo el Cristo histórico que uno lo puede leer en la Biblia como algo histórico que ocurrió en el pasado, sino como este mismo Jesucristo, como dice Lucas ahí en los primeros pasajes o capítulos de Hechos, que subió, ¿no es cierto?, y fue ascendido, dio a su espíritu, y es el mismo que acompañó a los apóstoles a cumplir toda, ¿no es cierto?, predicación y acompañamiento en el desarrollo de la doctrina de los apóstoles. Es decir, que este Jesús histórico también nos acompaña. Así es. Y que también vive en nuestro interior y ha venido a hacer habitación en este templo, ¿no es cierto?, como dice Pablo, y como garantía nos ha dado su espíritu, y que de alguna manera nos va revelando a este Dios todopoderoso, todo suficiente, que si tenemos que pasar alguna prueba, ¿no es cierto?, o estamos un poco atribulados, desamparados, Él nos va a acompañar. Así es. Y vamos a vencer, no por nuestra fuerza, sino porque el Dios todo suficiente es suficiente, valga la redundancia, para sostenernos, para llenarnos, para tiene todo lo suficiente para ayudarnos. Tiene todo lo suficiente para poder volver a darnos de comer, a saciarnos, nuestro espíritu, nuestra alma. Y como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da el poder, me fortalece. Así es. ¿Por qué? Porque Él es la fuerza, Él es el estandarte. Entonces imagínate los dramas del Antiguo Testamento. Por cierto, ahí Abraham, en ese episodio dramático de matar a su hijo, ¿no es cierto?, que es donde él conoce a este Dios todo suficiente, todopoderoso, que iba a ser capaz de poder resucitar a su hijo, y que por cierto Hebreo después nos recuerda ese pasaje. Entonces el mismo Dios que uno va viendo durante la historia en el desarrollo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo Dios que hoy nos acompaña. Así es. Sí, así es. Amén. Creo que todas estas cosas que hablamos sirven para que también nos conozcan los hermanos que nos están escuchando, las personas que nos escuchan, porque dentro de los que ya nos conocen, saben que este es nuestro tema de conversación siempre, pero hay otros que no, así que ahí nos pueden conocer un poquito, quizás. Bueno, este es el piloto, este es el primer podcast que hacemos, que para que nos conozcan y se suscriban. Ya pretendemos estar publicando uno que otro cada una semana, 2 semanas, y también lo vamos a subir a Spotify, ¿no? Bueno, ahora estamos cercanos a la Semana Santa. Sí, ya se nos viene ya este viernes, sábado y domingo. Exactamente. Semana Santa. Pasa rápido el tiempo. Sí, muy rápido el tiempo, hermano. Esto es algo, va como una montaña rusa. Sí. Va como una montaña rusa, muy rápido, del verano ahora ya a Semana Santa. Y bueno, una semana que el mundo mismo, hasta en la televisión, comienzan a proyectarse películas de la persona más importante de la historia humana. ¿Qué tal? Sí. Es una buena instancia, creo yo, para predicar el Evangelio también a las personas con las que nos juntamos, ¿no? Sacar el tema es la instancia más importante, ¿no? Se recuerda la pasión, como le llama a la patrística, a la muerte, al sufrimiento. Claro, al desarrollo de la muerte del Señor. Del Señor Jesús, el desarrollo de la muerte del Señor Jesús, de su sufrimiento. Entonces, es algo que debemos aprovechar como cristianos, explicarlo también, ¿no? Porque esto es algo que se pregunta, Bastián, ¿por qué morir? ¿Por qué no simplemente Dios hizo un perdonazo? Claro. Porque Dios podría haber hecho un perdonazo. Ya saben que más los perdona a todos. Todos perdonados. Claro. Pero ¿por qué no un perdonazo? ¿Cuál es la razón por la que Dios no realiza un perdonazo? Y es algo que podríamos tratar también. Lo dejamos para el próximo podcast ahí con el bichito. Sí, sería bueno, ¿no? Pero ¿por qué? Porque de repente los cristianos no saben, piensan, esto se pone muy egocéntrico, ¿no? Claro. Porque uno escucha cánticos que son muy emocionales,
diciendo, no, Él murió por mí, y me amó a mí, y pareciese que tú eres y yo somos el objeto central del universo y el enfoque central del amor. Claro, o por el cual el motivo principal, e incluso nosotros cuando nos reunimos de repente los domingos, nosotros de repente nos basamos en el egocentrismo de decir de que Jesucristo murió por mí, aunque es cierto, ¿no es cierto? Así es. Dios dio a su Hijo para que todos los que creamos en Él seamos salvos y en Él se cumplió toda justicia, pero a veces nos desviamos del foco central del por qué somos salvos, y en este caso Jesucristo, que cumplió toda justicia ante el Padre, ¿no es cierto? Fue suficiente ante Dios, porque recuerda que los sacrificios del Antiguo Testamento tenían una funcionalidad primeramente ante Dios, ante el Padre. Así es, sí, eso es, o sea, tú te das cuenta allí que te saca del egocentrismo para volverte a un teocentrismo. O sea, la muerte del Señor Jesús es absolutamente teocéntrica y es beneficiado el hombre en esa muerte. Claro. Porque el libro de los Hebreos nos dice que sangre de machos cabelludos ya no quisiste. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y cita que he aquí me preparaste cuerpo. Y cuando el Señor se encuentra con Juan el Bautista y Juan el Bautista dice, tú deberías bautizarme a mí, él le dice, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, la muerte del Señor Jesús principalmente es un acto para Dios. Es que el Señor Jesucristo está cumpliendo toda justicia. Es que Él está vindicando la justicia y la santidad de Dios. Y de pasada nos beneficia a nosotros los hombres. Es cierto que hay un factor digamos, un apartado y un contenido respecto a que el amor por nosotros también, porque Claro. Dios nos mostró así su amor, pero eso no es todo. A veces se ha centrado todo en eso y se nos ha perdido de vista esta obra del Señor que representa en la tipología el holocausto, porque tú veías en el Antiguo Testamento que el holocausto era algo que se consumía completamente para Dios, y ese también es uno de los aspectos de la muerte de Cristo, de que hay un aspecto que es absolutamente para Dios, que no es para nosotros, es absolutamente para Dios. Incluso la posición del hombre, según Romanos capítulo 3, Pablo hace una mención o un diagnóstico de la posición nuestra, el síntoma nuestro que era el pecado, es decir, que nosotros no teníamos ninguna posibilidad ni ningún mérito de poder presentarnos delante de Dios para poder ser salvos, sino que Él encierra a toda la humanidad diciendo que no había ningún justo delante de Dios. No hay justo ni uno. No hay justo. Entonces, de alguna manera hemos caído, o se ha caído en el hedonismo, donde el Evangelio se ha centrado para sí, para el placer, porque eso es el hedonismo, donde se basa en el placer, en el sentir, en comprender esto para mí, cómo yo me siento, ¿no es cierto? En lo que me gusta. En lo que me gusta, en la predicación que no me llegó porque no me gustó, etcétera. Y en el fondo ese no es el Evangelio tiene otro prisma, ¿no es cierto? Así es. Que tiene que ver con Dios, tiene que ver con su Hijo Jesucristo, que donde Pablo también, un poco más adelante, él relata de que se tenía que manifestar la justicia de Dios a su tiempo. Y esa manifestación de alguna manera se prolongó, porque Dios podría haber dicho, como bien dices tú, un perdonazo, y haberse aparecido, haber perdonado al hombre en el Antiguo Testamento, en su tiempo determinado, listo, no hago nada. Pero también Él mostró su paciencia, y en su tiempo determinado también demostró o manifestó la justicia. Así es, porque si Él hubiese hecho un perdonazo, no hubiese sido justo. Dios tenía que enfrentar el dilema, porque para nosotros es un dilema, Dios no tiene problema, Claro. pero nosotros vemos, yo por lo menos veo, y es algo súper complicado para Dios, pero Dios no tiene problemas, pero Dios resuelve algo muy, muy tremendo. Dios reconcilia todas las cosas y resuelve este asunto de la justicia y el amor, porque para salvarnos tenía que ser bueno, amoroso
misericordioso, pero también justo y santo. Y eso es lo que solo Dios puede hacer. La sabiduría de Dios solamente podía hacer algo así. Es por eso que uno al final termina señalando con Pablo, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Muy sabio el Señor. Entonces, bueno, así es. Así es. Así es. ¿Qué podríamos mencionar también? Me gustaría mencionarle a los que nos ven, nos escuchan, que en el sitio web hay material que pueden de edificación. También hay un apartado que se llama Huellas, que hay algunos cánticos allí, poemas. También pueden inscribirnos, Bastián, con preguntas para que nosotros podamos tratarlas aquí en el podcast. Claro, sería interesante de que quienes nos escuchen también desde el sitio web o más adelante quizás en los comentarios del canal de YouTube puedan ir dejando sus preguntas. Probablemente más adelante tengamos un número, un WhatsApp, ¿por qué no? ¿No es cierto? Sí, para ir cierto, recopilando las preguntas. Si quieren enviarnos un mail, también podríamos dejar un mail ahí en las descripciones para quien quiera hacer una pregunta anónima, porque de repente las preguntas no las quieren hacer ahí con su nombre, ¿no es cierto? En el formulario contacto, la página web tiene un formulario contacto que dice contáctanos, y ahí también nos pueden mandar sus preguntas. Las preguntas, privado. Sí. No va a ser publicado eso. Sí, por cierto eso. Tenemos también el tema de la escuela de la obra. Queremos animar también a los hermanos a eso. Hay material también allí de equipamiento. Tenemos publicado el libro de bibliología en PDF para que puedan ir estudiando esas cosas. Eso es importante, ¿no? Sí. El otro día me daba cuenta de lo importante de la bibliología, saber qué es la Biblia, entender esas cosas, ¿cierto? Porque la base cristiana, de la fe cristiana, es la Escritura. Es la Escritura, se persevera en la doctrina de los apóstoles. Y si bien hoy día no tenemos nosotros los apóstoles del Cordero en carne y hueso, tenemos su fe y su doctrina, cierto, plasmada en las páginas del Nuevo Testamento. Claro. Entonces creo que es importante poder entender eso, estudiar lo que es la Biblia. Es algo que hemos enfatizado los hermanos siempre: lean la Biblia, por lo menos un capítulo diario. Por lo menos un capítulo diario. De aquí a un año, en 365 días, después de leer 365 capítulos, usted va a ver que algo pasó, algo ha pasado en sus pensamientos, algo ha pasado en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Así que animar a los hermanos también a ese material, a equiparse. Los hermanos que nos conocen, recuerden la fecha de nuestra próxima reunión en conjunto, que es el 14 de abril, si no me recuerdo, ¿no? 14 de abril. Sí, 14 de 14 de abril. En Win, ¿cierto? Bueno, ahí también en la descripción podemos dejar la dirección. También se publica el flyer en la página de Equipamiento Cristiano, donde ustedes pueden encontrar toda la información, el lugar, la hora, las actividades. Y para que tengamos un tiempo de comunión, es bueno vernos por lo menos una vez al mes, porque también aquí sale otra pregunta, algo que podríamos destacar más adelante quizás con respecto a las iglesias locales. Porque es una instancia donde nosotros también nos reunimos con otros hermanos que se reúnen en otro lugar, en otras comunas, que también, ¿no es cierto?, comparten con nosotros la creencia en cuanto a Jesucristo, quién es Él, y que nos reunimos por las casas, algunos en las localidades, en otras comunas, que es una instancia para poder juntarnos una vez al mes y edificarnos. Amén, así es. Y en esa reunión que es del 14 de abril, aparte de eso tenemos el curso que vamos a hacer, el estudio de la epístola de los Hebreos, que comienza el sábado 6 de abril. Si no 6 de abril. También está en la página web. Tiene un costo eso, los hermanos ahí pueden buscar en el sitio de Equipamiento Cristiano el enlace y el monto a pagar es muy poco. Es algo solamente que utilizamos para costear esto, la tecnología y cosas por el estilo. También los libros, la impresión, que eso también tiene un costo. Y animar a los hermanos, porque puede ser que hayan hermanos que nunca se hayan inscrito al curso de bibliología. Por cierto, gracias al Señor, este es nuestro 4º año de estudiar juntos.
Partimos con bibliología, luego con teología, luego cristología bíblica. Y este año vamos a hacer un estudio de la epístola a los hebreos. Y los que se inscriban a la epístola a los hebreos van a tener acceso a 10 clases al azar, ¿cierto? Tanto de teología como de cristología. Claro. Entonces, a lo mejor hubieron hermanos que no tomaron esos cursos y quieren entrar a alguna de esas clases como oyentes, y esta es la instancia. O sea, aparte de poder participar del estudio que vamos a hacer en la epístola a los hebreos, que va a ser los días sábados a las 9 de la mañana, los días lunes o los días miércoles van a poder conectarse a algunas clases de teología bíblica o Cristología. de cristología bíblica. Entonces, animar a los hermanos. Sí, animar a los hermanos a inscribirse, está abierto para todos. El curso de Hebreos, pasen la voz, ¿por qué no? Sí, por cierto, sí. Que aquellos que quieran estudiar el libro es necesario, así que las inscripciones están Sobre abiertas todo para el tiempo, todos. y con el judaísmo Mesiánico, claro. que se ha metido en medio de muchas congregaciones, y el libro de los hebreos es una herramienta importante para poder entender bien la diferencia que hay entre el cristianismo y el judaísmo. Así es. Bueno, ¿Nos despedimos? nos despedimos, po. Sí. Animar a las personas que nos ven, los hermanos que nos ven, que se suscriban al canal. Pronto estaremos publicando otro podcast. Esperamos que haya sido de bendición, de edificación, y también que sea grato. Esto que sea grato, sí, un momento grato para que... Momento informal. Informal, claro, para que nos conozcan, y también aquellos que nos quieran escuchar puedan informarse de otras cosas. Vamos a tener noticias también. Sí, también. Sí, no tan solo vamos a hablar de cristianismo. También de otras cosas. De otras cosas. Así que nos despedimos. Un gusto que nos escuchen. Suscríbanse. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos a nuestras familias y saludos a los hermanos.